Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos, una nueva opinión por partido, nuevo video en nuestro canal de YouTube y antes de comenzar te pido que por favor, si todavía no lo hiciste, te suscribas. Dale, apreta el botón. Es muy sencillo y le agradezco a toda esa gente que lo hace. El canal crece en cada video, en cada contenido, así que estamos muy contentos y en esta ocasión no podemos decir lo mismo con respecto al resultado, porque empató el Arsenal, ha empatado el Arsenal y fue 0-0 ante Liverpool en un partido correspondiente a la fecha número 21 de la Premier League 2025-2026. Se enfrentaban el líder del campeonato y el vigente campeón. Y fue un encuentro cargado de tensión, con mucho respeto de ambos equipos, donde el primer tiempo el Arsenal tuvo una postura dominante, acorraló al Liverpool contra su área, pero le faltó un poquito de claridad y puntería para aprovechar ese dominio. De todas formas, el Liverpool tuvo la chance más clara, un tiro de Bradley que pegó en el travesaño después de un error compartido entre Raya y Saliba. Y en el segundo tiempo, contrariamente a lo que el Arsenal había demostrado en los partidos anteriores, el equipo no mejoró, incluso empeoró y perdió la pelota ante un Liverpool que tampoco generó chances claras, pero fue una mitad donde el Arsenal estuvo lejos de los estándares que tiene un equipo que aspira a ser campeón de la Premier League. De todas formas, fue un partido de márgenes muy finos, muy igualado en el aspecto colectivo, donde ninguna de las individualidades pudo destacar y los suplentes del Arsenal no tuvieron impacto, porque Arteta mandó a la cancha a Madueque, a Gabriel Jesús, a Eberechi Eze y a Martinelli, pero ninguno logró cambiar la dinámica de un equipo que estuvo un poco ansioso y que puede aceptar este empate de forma positiva. Es un punto que suma porque en esta misma jornada el Manchester City también empató ante Brighton y es su tercer empate consecutivo. Y el Aston Villa repartió puntos ante el Crystal Palace, por lo que el Arsenal cierra el periodo festivo como líder del campeonato a 6 puntos de diferencia de sus dos perseguidores. Y más allá de jugar un segundo tiempo flojo, no hay dudas de que este equipo es el más consistente en una Premier League que es muy pareja y todavía quedan 7 partidos en enero de 4 competiciones distintas. Así que hay que confiar en este Arsenal que va a mejorar seguramente y que va a pelear en todos los frentes. El Arsenal que llegaba a este partido después de lo que había sido la victoria ante Bournemouth como visitante, ante un equipo de Iraola con el que había perdido sus dos compromisos de la temporada pasada en un estadio complicado y con 5 victorias consecutivas en la Premier League. Mientras que Liverpool, el vigente campeón de esta competición, el club que más dinero invirtió también en el mercado de fichajes, registraba 9 partidos sin perder en todas las competencias, pero varios empates y justamente venía de dos igualdades en sus últimos compromisos ante Leeds y ante Fulham en Craven Cottage, donde sufrió un gol sobre la hora y terminó igualando 2-2. Un Liverpool que no ha logrado muy buenos resultados como visitantes en esta edición de la liga inglesa, donde no ganaba fuera de casa desde el 30 de noviembre en un partido ante West Ham, donde sufrió una expulsión el equipo rival, al igual que su triunfo ante Tottenham del 20 de diciembre, donde el Tottenham terminó jugando con 9 hombres por las expulsiones de Xavi Simons y de Cuti Romero. Pero más allá de tener resultados irregulares, también hay que reconocer que Liverpool ha mostrado buenos rendimientos y buenas actuaciones ante grandes equipos, como por ejemplo ante el Aston Villa, al que derrotaron en Anfield en la Premier League, le ganaron al Real Madrid también como locales en la Champions League, le ganaron al Inter de Milán como visitante también en la Champions, y no dejan de ser un equipo con muchísimos jugadores de alto calibre, aunque para este partido no tenían disponibles ni a Salah, que está en la Copa Africana de Naciones con Egipto, ni a Alexander Isak, que sufrió una grave lesión frente a Tottenham y seguramente esté de baja toda la temporada, ni tampoco a Hugo Ekitike, uno de los refuerzos estelares que también padece problemas físicos y que está fuera de las canchas. Por su parte, el Arsenal
tiene de bajas a Ricardo Calafiori y a Cristian Mosquera, al igual que juvenil Max Douman, y recibía a un Liverpool con el que registraba 2 victorias en las últimas 3 presentaciones ante los Reds en el Emirates. Un cambio de dinámica teniendo en cuenta que solamente había ganado un solo partido en los 7 partidos anteriores que el Liverpool había visitado el norte de Londres. Y para este compromiso, Arteta que eligió el siguiente 11 titular, con Raya en el arco, Timber de lateral derecho, Saliba, Gabriel y Piero Hincapié en la defensa, un mediocampo con Odegaard de interior derecho, Martin Zubimendi de pivote, Declan Rice de interior izquierdo y en la delantera Bukayo Saka, Víctor Gyökeres y Leandro Trossard. Saka y Trossard que regresaban a la titularidad después de haber visto el partido ante Bournemouth en el banco de suplentes. Tuvieron minutos también en el Vitality Stadium, pero en ese compromiso comenzaron Madueque y Martinelli. En definitiva, el Arsenal que ponía su 11 de gala, a no ser por la baja de Ricardo Calafiori, que para mí sería titular por sobre Piero Hincapié. De todas formas, Hincapié está muy afianzado y está demostrando que está al máximo nivel y que puede ofrecerle cosas muy importantes a un Arsenal que ya no tiene tantas bajas por lesión y que presentaba también un banco de suplentes bastante competitivo. Y el partido que presentaba un gran ambiente en el norte de Londres, una jornada de muchísima lluvia y de euforia del público, fuego en la previa, show de luces, la salida de los equipos con un clima inmejorable y un inicio de partido que empezó un poco caótico hasta que el Arsenal pudo hacerse del dominio de la pelota con Saliba y Gabriel en la salida, también acompañados por Odegaard, Zubimendi y Rice involucrándose en esa salida desde atrás, con un Liverpool lleno de mediocampistas, con Szoboszlai y Wirtz como los hombres más adelantados para presionar la salida del Arsenal, con Cody Gakpo volcado a la izquierda, con Frimpong volcado a la derecha, McAllister y Gravenberch en el doble pivote y una defensa de 4 integrada por Conor Bradley, Konate, Virgil van Dijk y Milos Kerkez. El terreno de juego estaba muy mojado, la pelota también estaba casi indomable y eso generó varias imprecisiones al inicio del partido, donde se pudo ver un Arsenal que paulatinamente se instaló en campo rival con Timber posicionándose en la línea de atacantes entre Saka y Gyökeres, con Cody Gakpo persiguiéndolo, pero un Timber que lograba filtrarse en el área, se filtró tras una buena conducción de Saliba que ganaba metros con la pelota y puso un buen pase filtrado. También hubo una jugada en ese primer tiempo donde Declan Rice tiró un centro al segundo palo desde la banda izquierda y apareció Timber para bajar la pelota de cabeza, no llegó nadie a empujarla. Por el otro lado también Hincapié se sumaba a esa línea de atacantes, con Frimpong también persiguiéndolo. Bueno, había duelos muy interesantes ahí porque Gakpo y Timber son compañeros de la selección de Países Bajos, mientras que Piero Hincapié y Frimpong coincidieron varios años en el Bayer Leverkusen con Xabi Alonso, fueron campeones de la Bundesliga, así que parejas conocidas de los extremos del Liverpool que perseguían a los laterales del Arsenal y el equipo de Arteta que manejaba el partido, se instalaba en campo rival. Saka tuvo un muy buen inicio desbordando a Milo Kerkez, generando peligro por esa banda derecha y lo probó a Alisson también de larga distancia con un remate que picó antes, era difícil, pero el arquero de Liverpool lo contuvo muy bien. Y poco a poco el Arsenal que acorraló al Liverpool, un Liverpool que resistía y que apostaba a los contraataques, a las réplicas, pero Saka y Trossard tenían esa posibilidad de desbordar jugando uno contra uno, Saka contra Milos Kerkez, Trossard encarándolo a Conor Bradley, el Arsenal que tuvo varios avances peligrosos, que pisó el área con chances prácticamente claras, pero faltaba ese pase final. No encontraban ni Saka ni Trossard a un compañero dentro del área, pese a que llegaba Zubimendi, a que estaba Gyökeres bien posicionado por momentos no conecta con el equipo, algo que puede resultar preocupante. Rice que también acompaña y llega desde atrás, no había lucidez y claridad en esos últimos metros para meter la estocada final, pero el Arsenal lo tenía acorralado al Liverpool, lo tenía encerrado,
todos los jugadores del Arsenal jugando en campo rival. Pero hubo una jugada donde el Liverpool logró salir del asedio, recuperó la pelota y cuando logró salir de esa presión que ejercía el Arsenal, lo atrajo al Arsenal, salió a puro toque, pases rápidos, Bradley que escaró por la banda derecha y Saliba que hizo un cruce, parecía que iba a recuperar la pelota, le da la pelota atrás a Raya que venía caminando hacia adelante, una desatención entre William Saliba y David Raya, Raya que se la tiene que sacar de encima porque la pelota que se iba al arco, Bradley que captura el balón y mete un muy buen tiro colocado por encima de Raya, la pelota que pega en el travesaño, se salvó el Arsenal en ese primer tiempo, pese a que el conjunto de Mikel Arteta era mucho mejor que Liverpool y mucho más dominante, la chance más clara la tuvo el conjunto de Arne Slot. Y después de haberse salvado, el Arsenal que cerró esa primera mitad con dos buenos intentos. Uno de Trossard, en un pasaje del partido que estaba un poco más parejo. Frimpong que había quedado tirado en el suelo porque se había doblado el tobillo, pero no había sido falta en un duelo con Hincapié. El Arsenal que salió jugando desde abajo y Trossard ahí que metió un remate que salió pegadito al palo. Eso subió un poquito la temperatura, generó reclamos, empujones, empezaba a haber cierta hostilidad entre los jugadores de ambos equipos. También Declan Rice, que tiene un intento desde la puerta del área, no le queda cómoda la pelota para definir, define medio de volea de tijera. Trossard que estaba cerca del arco y estaba habilitado, no llega a tocar la pelota para darle un toque final y desviarla y meterla al fondo de la red. Bueno, chances interesantes para un Arsenal que en ese primer tiempo lució mucho mejor. Instalado en el campo del Liverpool, presionándolo, entrándole por todos lados, no permitiendo que el Liverpool salga de contraataque más allá de esa jugada donde Bradley tiene un tiro al travesaño. El Arsenal que tenía el control del partido, era dominante, pero no podía desnivelar. Y el Liverpool que jugó replegado, tuvo la chance más clara, pero sufrió bastante. Defendió bien el área contra un Arsenal que no encontró conectar con Gyökeres ni con los volantes que llegaban para definir en cada desborde por afuera. 0-0 al entretiempo entre los dos equipos o dos de los equipos que en la Premier League tienen menor porcentaje de gol en los primeros tiempos. El Liverpool, 28% de sus goles fueron en los primeros tiempos y un Arsenal que solamente convirtió un 35% de sus goles en las primeras mitades. Entonces se esperaba que en el segundo tiempo los equipos puedan quebrar el cero en el marcador justamente porque tanto Arsenal como Liverpool son los dos máximos goleadores en los complementos en la Premier League. El Arsenal con 26 goles en los segundos tiempos y el Liverpool con 23. Además, últimamente el Arsenal había generado una dinámica en la que corregía para los segundos tiempos, tomaba la información de la primera mitad y la usaba a su favor el cuerpo técnico para dársela a los jugadores y los jugadores ejecutando esos cambios de manera muy eficiente. Y un detalle con respecto al cierre del primer tiempo me lo comentó mi amigo Leonardo Marini, que es habitual en el chat de Twitch de los streams, que estuvo en cancha en este partido, estuvo de luna de miel, visitó el Emirates junto a su esposa y nos contó que Arne Slot no fue al vestuario en el entretiempo, se quedó en el campo de juego, se quedó en el banco de suplentes, algo llamativo, evidentemente está el vestuario roto en el Liverpool, presumimos, los jugadores se valen por sí mismos, ellos hacen sus propias charlas, algo realmente muy extraño y quizás cobra un poco de sentido teniendo en cuenta que en el segundo tiempo tampoco el Liverpool hizo cambios, excepto por el ingreso de Joe Gómez en los minutos finales porque Bradley parece que sufrió una lesión ahí sobre el final en una jugada donde hay una pelea también con Martinelli que lo quiere sacar del campo de juego. Bueno, en definitiva no es lo importante, sino que Slot no dio la charla en el entretiempo a sus jugadores, algo que realmente es llamativo. Confiamos en nuestro amigo Leonardo que nos dio este detalle, estuvo en la cancha en este partido. Y salió el Liverpool al segundo tiempo mucho mejor que en el primer tiempo. Y este Arsenal, que venía corrigiendo cosas para las segundas mitades, lució realmente mucho más flojo.
que en la primera mitad. Vimos un complemento donde Liverpool se pudo instalar en campo rival desde el inicio. En una de las primeras jugadas, Florian Wirtz, que cae en el área, no hubo ningún tipo de decisión arbitral al respecto. Gabriel Magalhães lo quiso levantar y Wirtz, que se quedó exagerando. La verdad que me corrió un poquito de frío en el cuerpo porque fue una jugada muy similar a lo que en esta jornada pasó con Doku, que le cobraron un penal a favor al Manchester City por un leve roce. En este sentido, Trossard lo choca a Wirtz, pero es todo lícito. Bueno, en el partido del Manchester City eso fue penal a favor del City. También ocurrió en el partido entre Bournemouth y Tottenham, donde Mickey Van de Ven cae en el área y hay una revisión de VAR y el árbitro decide volver atrás en su decisión de cobrar penal. Acá el VAR no intervino. Anthony Taylor, que dio continuidad afortunadamente con esa caída de Wirtz en un comienzo de partido un poquito espeso, con ese respeto mutuo que mostraron ambos equipos en el primer tiempo, también se sostenía en la segunda mitad. Poca creatividad. Era un partido muy parejo en lo colectivo y ninguna de las individualidades mostraba algo distinto. Y para colmo, al minuto 57, Piero Hincapié, que ya había pasado por al lado de Arteta y se tapó la boca, le dijo algo al entrenador del Arsenal, se tira al suelo y pide el cambio. Piero Hincapié, que tuvo que ser reemplazado, presuntamente por un problema físico, por una molestia, por algún dolor. Bueno, entró Lewis Kelly en su reemplazo. No es una buena noticia, claramente, la salida de Piero Hincapié. Hay que entender también que este partido ante Liverpool fue el 10º partido consecutivo de Piero Hincapié como titular en el Arsenal. En los 9 partidos anteriores había jugado los 90 minutos. En este caso llegó hasta el minuto 57, pidió ser sustituido. Esperemos que no sea nada grave, que sea más por precaución. La exigencia en este periodo es muy alta para los jugadores y Piero Hincapié, que viene de la Bundesliga, donde se descansa en la liga alemana, bueno, sintió la exigencia de la Premier, que no para en ningún momento del año. El segundo tiempo continuaba con Liverpool instalado en campo del Arsenal, tenencias prolongadas, los mediocampistas del Liverpool participando mucho, sin ser punzantes, sin ser muy profundos, pero haciéndose cargo de la tenencia y con un Arsenal que no podía salir de su campo, no podía superar la presión del Liverpool, que cada vez que perdía la pelota la recuperaba rápido. Un Arsenal con muchas pérdidas innecesarias, con muchas imprecisiones, con rechazos que no terminaban en ningún tipo de problema para la defensa rival, y un Liverpool que tenía algunas aproximaciones. Anthony Taylor, que sancionó algunas faltas cerca del área, y Szoboszlai, que acomodó la pelota. Bueno, flashback de Vietnam en ese sentido, porque yo temí que suceda lo mismo que había pasado en Anfield al arranque de la temporada, en la tercera fecha, donde el partido también había sido muy igualado y Szoboszlai lo definió con un tiro libre magistral, muy lejano, clavándola en un ángulo. Afortunadamente, sus intentos en el Emirates fueron desviados. Tuvo un intento primero que salió muy lejos, un segundo intento que pasó un poquito más cerca, pero por fortuna el futbolista húngaro que no estuvo afilado. En ese sentido el Arsenal la pasaba mal, había aliento del Emirates para tratar de que el equipo reviva y más allá de la tensión que se podía percibir en el estadio, el público apoyó al equipo y Arteta, que decidió hacer cambios para tratar de sacudir un poquito un equipo que parecía que estaba abrumado, encerrado, que estaba acorralado y no podía salir. En el minuto 64 entró Martinelli por Trossard y Gabriel Jesús en lugar de Gyökeres. Arteta, que sacó a 2 atacantes. Un Gyökeres que suele salir en los segundos tiempos para dejarle lugar a Gabriel Jesús, un cambio que suele ser habitual. Lo mismo Martinelli con Trossard. En este caso quiero hablar de Gyökeres porque sigue desconectado del equipo. Tuvo una jugada en el primer tiempo donde hizo un buen pivoteo, un buen pase filtrado, pero fue todo lo que ofreció en un partido donde solamente hizo 8 toques en los 64 minutos que estuvo en cancha. Es la menor cantidad de toques para Gyökeres en un partido competitivo con el Arsenal en el que ha jugado más de 20 minutos. La realidad es que parece que cada vez aporta menos. Obviamente que hay apoyo, quiero que Gyökeres convierta goles, pero me preocupa que siga tan desconectado del equipo. Cuando el equipo es profundo, genera esos desbordes, no lo encuentran adentro del área.
Y es llamativo porque debería ser un jugador que tenga mucho olfato en el área rival, pero no se encuentra con sus compañeros. Cuando le dan la pelota de espaldas lo incomodan porque su técnica es bastante limitada. Y evidentemente esta es una temporada de adaptación para Gyökeres. Se entiende que había empezado muy bien por el entusiasmo de fichar por el Arsenal, agarrar el número 14, pero también hay que entender que no había hecho pretemporada porque su fichaje se demoró bastante en esa negociación entre Andrea Berta y Federico Barandas, el presidente del Sporting de Lisboa, que se demoró mucho, y un Gyökeres que se unió tarde a la pretemporada del Arsenal en Asia, y que si bien empezó muy bien, después sufrió una lesión. Eso, la verdad que lo desconectó un poco del equipo, lo desconectó un poco de su mejor forma física, siendo un jugador que hace de su físico uno de sus principales atributos, porque es un delantero fuerte y potente. Bueno, yo la verdad que espero que esta temporada sea de adaptación y que de a poco vaya mejorando. Le tengo todavía mucha fe al fichaje de Gyökeres, no está ofreciendo mucho, pero lo apoyamos. Ojalá que pueda encontrar su mejor versión más pronto que tarde. Y el Liverpool que seguía siendo dueño de la pelota en el segundo tiempo. Tenía 74% de posesión de la pelota sin mucha profundidad, sin generar mucho peligro, pero con algunos intentos, dos intentos en la primera media hora de juego, en 30 minutos del segundo tiempo, contra un Arsenal más espectador que protagonista, y Arteta que decidió hacer más cambios. Me parece que en ese sentido el entrenador del Arsenal movió las fichas correctas, sacó a todo el ataque, refrescó toda la ofensiva del equipo porque defensivamente el equipo estaba bien, no sufría, pero no podía salir hacia adelante, no podía generarle ningún tipo de peligro al Liverpool en esa segunda mitad. Por eso decidió sacar a Saka y poner a Noni Madueke y sacó a Odegaard, al capitán, que no suele salir, y entró Berechi ese, que no había tenido muchos minutos en los últimos partidos de la Premier League. Circuló un dato de Sky Sport de que en este periodo Eberechi S jugó mucho más partidos de los que solía jugar en Crystal Palace, que tenía mucho más minutos en este arranque de ciclo en el Arsenal que lo que solía jugar en su equipo anterior. Bueno, no es que ese no sea un jugador tenido en cuenta o que el cuerpo técnico no lo considere, sino que hay que manejar también los esfuerzos y entender que ese es un jugador nuevo que está atravesando un momento inédito para su carrera en un equipo con exigencias más altas y que tiene que adaptarse también al mundo Arsenal. Entró Berechi ese que tampoco tuvo ningún tipo de impacto. Los suplentes no impactaron en absoluto. Ni Madueque, ni ese, ni Gabriel Jesús, ni Martinelli. Arteta que metió 4 atacantes nuevos y ninguno le pudo ofrecer nada distinto. Al Arsenal se lo notaba ansioso, impreciso, sin la compostura que había mostrado en el primer tiempo, y el Liverpool que para el minuto 86 tenía un 69% de posesión, 5 intentos, ninguno al arco, nada muy peligroso, pero el Liverpool que era el equipo dominante en esa segunda mitad. Y el partido que terminó con una jugada donde el Arsenal pudo en los minutos finales tener un poquito de acercamiento al arco rival, un cabezazo de Gabriel Jesús débil a las manos de Alisson. Después estuvo la jugada esa donde Martinelli tiene un encontronazo con Bradley. La verdad, mal gesto de Martinelli. Bradley se había lastimado. Quizá Martinelli no se dio cuenta que Bradley se había lastimado. Lo que sí se dio cuenta es que Bradley se quiso meter un poco adentro de la cancha y eso le generó un poco de rabia a Martinelli. Hubo ahí un pequeño tumulto entre jugadores de ambos equipos, empujones. Y en la última jugada del partido, córner para el Arsenal. Bueno, el equipo de las pelotas paradas, el equipo que aprovecha bien los corners. Buen centro de Noni Madueque al segundo palo. Aparece Gabriel Magaláes en el segundo poste solo y cabecea mal. Gabriel Jesús medio que lo molesta. Bueno, no aprovechó esa chance el Arsenal. Hubiera sido lindo ganar el partido en la última jugada con gol de córner para que no lloren los haters, pero bueno, no fue posible. Hay que conformarse con un empate 0-0, un punto que suma, porque fue un partido parejo, fue un partido tenso, bajo la lluvia, contra el vigente campeón de la Premier, más allá de que es un Liverpool que tiene resultados irregulares, crece en los partidos ante equipos grandes, le ganó al Real Madrid, le ganó al Inter en la Champions, y en definitiva el Arsenal no le permitió al Liverpool generar
prácticamente peligro. Hay un dato de Opta que dice que fue la primera vez en 600 partidos que el Liverpool no tuvo ningún disparo al arco en un partido de Premier League. No intentó ni un solo tiro a puerta por primera vez en casi 16 años. Marzo de 2010, la última vez. Así que imagínense cómo se vio este Liverpool en cancha del Arsenal, con un Arsenal que, a ver, tuvo un buen primer tiempo, dominante, le faltó esa estocada final, le faltó ser clínico, pero en el segundo tiempo estuvo muy flojo. Y cuando no se puede ganar, no hay que perder. Ese es un lema que ha acompañado a este equipo en todo el ciclo de Arteta y hay que confiar en este proceso que atraviesa un Arsenal que cuando arrancó el periodo festivo de la Premier League, antes del partido con Everton, el 20 de diciembre, estaba solamente 2 puntos arriba del Manchester City. Y el Manchester City había jugado antes y había ganado su partido. Y le puso presión al Arsenal de que tenía que ganar porque si no perdía el trono. Y eso pasó 2 semanas consecutivas. Y al cierre de este periodo festivo, que es tan exigente, donde los jugadores no paran y tienen que jugar incluso en medio de Navidad, de Año Nuevo, y la Premier está llena de partidos, el Arsenal, después de enfrentar al Liverpool, siendo 8 de enero, se ubica 6 puntos por encima del Manchester City y del Aston Villa, que en esta jornada 21 dejaron puntos en el camino también. El Manchester City empató como local ante Brighton y es su tercer empate consecutivo en esta Premier, después de haber igualado también ante Sunderland como visitante y ante Chelsea como local, y el Aston Villa, que había sido aplastado por el Arsenal en el último partido 2025 y que había ganado como local ante Nottingham Forest, empató en esta jornada 0-0 también frente a Crystal Palace como visitante. En definitiva, hay que tomar este empate sin goles como un punto que suma, porque este Arsenal es claramente el equipo más consistente de la Premier League actualmente. Una Premier League que es apretadísima y no va a ser nada fácil ganar el título. Pero el Arsenal está en una muy buena posición. Y también hay que valorar que el equipo mantuvo su invicto como local en el Emirates. En lo que va de la temporada, el Arsenal no perdió todavía como local. Son 16 partidos, con 13 triunfos y 3 empates. Así que un Arsenal que está muy bien jugando en casa y que logra un punto importante para sostener la diferencia de 6 puntos con respecto a Manchester City y Aston Villa. Es una muy buena ventaja la que tiene el Arsenal después de 21 jornadas. Todavía faltan 17 partidos en la Premier League, queda un montón, pero el Arsenal está en una muy buena posición para pelear por el trofeo, con 15 puntos más que la temporada pasada y con 6 puntos más con respecto a la temporada 2023-2024. Entonces no hay que dejarse llevar por las narrativas ajenas, por la sensación fea que dejó el segundo tiempo, sino entender que en un periodo muy exigente el Arsenal siguió sacando resultados y que este empate es positivo en una jornada donde también empataron nuestros principales perseguidores. Y eso no significa que el título esté garantizado. Si el Arsenal ganaba este partido, tampoco el trofeo iba a estar garantizado. Hay que ir partido a partido, un partido a la vez hasta el final del campeonato. Y en este mes de enero tenemos todavía un calendario muy apretado. Quedan 7 partidos todavía por delante para cerrar este primer mes del año 2026 en 4 competiciones distintas. Y este domingo es el próximo partido del Arsenal y debuta en la FA Cup, el torneo más añejo de la historia del fútbol, la Copa de Inglaterra, torneo muy prestigioso, Arsenal uno de los máximos campeones, e inicia su camino frente a Portsmouth, un partido que puede servir para rotar a algunos jugadores y dar un poco de descanso después de un periodo festivo que fue muy exigente. Después vendrá el partido ante Chelsea, el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga en Stamford Bridge. Un Chelsea que en esta jornada de Premier perdió frente a Fulham en su visita a Craven Cottage. Un Chelsea que no viene nada bien en la liga inglesa, que fue destituido Enzo Maresca y que ya tiene nuevo entrenador, Liam Rosselló, el ex entrenador del Racing de Estrasburgo, equipo satélite. Hay que ver si debuta como entrenador ante el Arsenal o si lo hace este fin de semana en la FA Cup, si ya empieza a trabajar
después de haber firmado un contrato de 6 años. Y el próximo rival en la liga inglesa es el Nottingham Forest de Sendai. El Arsenal va a visitar City Ground el próximo 17 de enero. Así que eso es lo que viene para un Arsenal que si ganaba este partido sacaba una diferencia de 8 puntos. Pero hay que tomar el empate, la diferencia todavía es de 6 puntos, es una excelente posición y estamos vivos en todas las competiciones. Seguimos firmes, pasamos la turbulencia del periodo festivo y encaramos el cierre de temporada, esperemos con regresos de jugadores importantes como Kai Havertz, esperemos que regrese Calafiori, también Mosquera, Max Dowman, que el equipo siga encontrándose, siga mejorando y dé pelea hasta el final por todos los títulos. Hasta aquí una nueva opinión post partido. Si te gustó el video, si llegaste hasta acá y no lo hiciste al inicio, te pido que te suscribas. Dale, es un clic, no cuesta nada. Nos ayuda muchísimo y estamos muy agradecidos porque, como les digo, cada video tiene crecimiento y estamos muy contentos con el espacio que construimos, con la gente que se suma, con los comentarios que dejan. Dejen sus comentarios, yo leo todo, ustedes lo saben. Y pónganle pulgar arriba al video, compártanlo, activen las campanitas. Nos ayuda muchísimo todo eso y agradecemos a toda la gente que lo hace. Y los esperamos en las plataformas de stream donde estamos. Pueden venir a Twitch, pueden venir a Big Up. Este domingo vamos a reaccionar en vivo al partido del Arsenal en la FA Cup ante Bournemouth. Así que te espero. Tenés la información en la descripción del video. Vengan a acompañarnos, vamos a conocernos. Me gusta charlar con todos los hinchas del Arsenal. Así que los espero y acá vamos a seguir partido a partido para analizar, para comentar todo lo que suceda. Un fuerte abrazo para todos. Nos vamos a reencontrar la próxima y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal.